yo quiero que me acompañen a San Juan capítulo 7, del 37 en adelante. San Juan capítulo 7, del 37 en adelante. Quiero que lo tengas ahí. El título es Señor, quiero más. Señor, quiero más. ¿Cuántos quieren más del Señor? El pedir más no es pedir más de lo material o más de alguna otra bendición. El pedir más es que la gloria de Dios se derrame y sea aún más fuerte de la que hemos vivido. Porque ustedes saben que el Señor nos cuida. Dios nos cuida. Y a veces no se derraman cosas porque eso que Él derrama no lo vamos a poder no solo disfrutar, sino que hasta nos puede, aunque Él lo derrama con bendición, si no estamos preparados, nos pueden desenfocar. Siempre cuento el ejemplo de hermanos que me ha tocado no solamente acá, en Bahía, en diferentes ministerios, que vienen con el deseo de que Dios los bendiga, que derrame su gloria. Y comienzan proyectos, negocios, cosas. Y cuando Dios los bendice y derrama su gloria, comienzan a menguar en su fe, comienzan a olvidarse, duran un tiempo, porque ya obtuvieron lo que quisieron. Pero ¿cuántos han entendido este mensaje? Nosotros no queremos un toque ni una bendición, queremos su gloria y queremos estar preparados para poder avanzar en la gloria del Señor. Es por eso que es necesario, número uno, tener esa identidad como iglesia. Qué difícil que es poder tener identidad. Qué difícil que es poder tener la certeza y la seguridad de quién uno es y hacia dónde va. Porque vivimos una sociedad de imagen. Vivimos una sociedad de comparaciones. Vivimos una sociedad de mirar al otro, a la otra. Y el Señor quiere que podamos crecer en nuestra identidad. El jueves le hablaba a los hermanos que hace un tiempo atrás un zoológico, creo que en China, estuvo pasando por cierta crisis y estaba ya prácticamente por quebrar, porque los animales no tenían mucho para mostrar. Algunos ya eran viejitos, los leones. Entonces la gente no iba a ver, y al no ir a ver comenzó a correr riesgo de quebrar ese zoológico. Pero estos chinos hicieron algo. Trajeron algunos animales exóticos y trajeron unos leones africanos. Y estos leones eran la atención de todos los que iban a ver el zoológico, y obvio, comenzó a incrementar y comenzaron a crecer y cada vez más entradas, y estaban todos chochos y todos veían justamente a uno. Esto es real lo que le digo, no es una... es real, búsquenlo, googleenlo. ¿Y saben qué pasó? Pasó que uno de los leones ladró. Comenzó a ladrar. Y se dieron cuenta que no era un león, era una imitación, era un perro de esos grandes. Búsquenlo la imagen cuando lleguen a su casa en Google. Los chinos, seguramente algún argentino andaba por ahí dando vuelta, que le tiró la idea. Y claro, no solamente hasta corrieron riesgo de meterlos presos, clausuraron el zoológico, porque fue un engaño terrible. Y claro, en la foto es tremendo cómo ves un perro grande que le habían hecho hasta toda la melena, lo habían pelado un poco, pero había una gran diferencia, y al lado estaba el león. Uno ladraba y otro rugía. Así que no te metan el perro. Cuidado, la identidad no es la imitación, no es comparar. La identidad es saber quién sos en Cristo Jesús, de dónde venís y hacia dónde vas.
Es clave. Es clave saber de dónde venimos, porque de dónde venimos nos va a refrescar y a recordar lo que Dios hizo por nosotros. Es bueno siempre mirar un poquito hacia atrás, no para remover el pasado, sino para agradecerle al Señor de dónde Dios nos sacó. Estábamos muertos, estábamos en pecado, estábamos en graves delitos, estábamos muriéndonos. Pero el Señor nos salvó, Él llegó justo a tiempo. Y cuando uno tiene latente lo que Dios hizo y no se olvida, cuando uno tiene memoria, está siempre parado en la identidad para poder saber hacia dónde va. Hacia dónde va es fundamental. Un poquitito en la publicación del boletín habla de eso. En la palabra reflexiva, conocemos los propósitos, conocemos el para qué estamos aquí. Es necesario saber hacia dónde vamos. Y vamos y queremos y anhelamos un largo plazo, pero dentro de ese largo plazo tenemos que trabajar el corto plazo. Siempre tenemos que tener la mirada del largo plazo. Siempre tenemos que saber hacia dónde vamos, lo que queremos. El sábado me reuní con 2 personas que están en la candidatura para políticos y, como siempre pasa, cada vez que hay votos buscan a los pastores para ver qué tipo de votos puede haber. Y obviamente que una de las pautas que puse es nunca yo les doy el micrófono sagrado de una plataforma a un político. Porque nosotros levantamos la bandera de lo espiritual. Ahora, está bueno que se levanten concejales, que se levanten personas que hagan políticas dentro de la presencia de Dios con hermanos y hermanas que realmente quieran ser luz. Pero en este caso había cierta avivada de querer. Y fuimos al grano porque tal vez ellos querían utilizar a nosotros, pero nosotros teníamos un plan terrible. Y fuimos de una, ¿qué nos podés dar? Porque nosotros tenemos un ministerio que estamos dándole la leche a los nenes, estamos terminando una cancha, tenemos la escuela que tenemos que terminar las rejas y empecé a darle pa. Vamos hacia ese lado. ¿En qué nos podés ayudar? Nosotros lo que vamos a hacer es orar por ustedes y nada más, como dice la palabra del Señor. No sé cómo lo tomaron, pero obviamente quedó otra reunión para poder sentarnos y ayudarnos. Pero la realidad era que si agarran a personas que no saben a dónde van, que no tienen visión, que no tienen necesitamos esto para esto, no tienen brújula. Tenemos que saber hacia dónde vamos. Tenemos que ver el largo plazo. ¿Cuál es el largo plazo de tu vida? ¿Cuál es el sueño grande? Porque siempre Dios tiene sueños grandes para nosotros, porque Él es grande. Entonces tenés que comenzar a ver hacia dónde vas en tu familia. ¿Cuáles son los sueños para tu familia, familiarmente? Como mamá, como papá, como hijo. ¿Qué ves, qué proyectás de acá a años? No puede ser que nos olvidemos de la familia sanguínea. Encapsulados en ministerios eclesiásticos, tenemos que visionar, tenemos que soñar con nuestra familia, estén o no estén en Cristo Jesús. Si no están, más todavía tenemos que estar soñando y declarando. No los tenemos que dejar ni descuidar, porque el enemigo a los primeros que va a tocar van a ser a ellos. Entonces, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es el largo plazo? Ahora, tal vez el largo plazo tenga que ver con cierta felicidad, bueno, hay que trabajar el corto plazo. Si una persona tiene problemas de sobrepeso y eso le está provocando en su salud afecciones y eso le acorta la vida, y esta persona tiene un largo plazo, es poder llegar al peso ideal, pero no por lo estético, sino por el concepto de la salud, de estar bien, de comer mejor, de cuidarse. Y el largo plazo tal vez es bajar 10, 20, 30, 40 kilos. Es largo plazo. Eso no va a ser de un día para el otro.
Eso no lo va a lograr salvo que venga algún ministerio como el de Gille Ávila, que realmente pasaban los obesos, pero salvo eso, salvo algún milagro que Dios quiera, en lo general no se va a lograr de un día a otro. Vos no vas a decir, bueno, Señor, quiero bajar de peso, quiero estar bien, quiero tener energía, salud, para poder tener larga vida delante de tu presencia y servir, y esto y lo otro, y al otro día va a seguir tu obesidad. Al otro día va a seguir tal vez las repercusiones de esa obesidad. Entonces el largo plazo, el sueño largo, hacia dónde vas, lo va a determinar el corto plazo. El corto plazo es comenzar a trabajar día a día. No vas a bajar 40 kilos en un día. Pero si vas a un nutricionista, si tenés un médico de cabecera, si comenzás a hacer ejercicio de a poco y te esforzás cada día y no perdés la continuidad, el corto plazo son pasos que te van llevando al sueño grande. Y cuando te quieras acordar, llegarás a cumplir ese sueño, ese propósito. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia tiene un largo plazo, cuando la persona tiene un largo sueño, un ministerio grande que ha soñado y se frustra con el corto plazo? Es ahí donde se corta la línea para poder llegar. Y la frustración o la ansiedad le da lugar a la decepción. Yo quiero decirte, en tus sueños, en tus propósitos, Dios te puso para que puedas cumplir a nivel familiar, a nivel espiritual, ministerial, como iglesia. El llegar al largo plazo es trabajar bien el corto plazo. ¿Cómo estás trabajando allí? En esa identidad. Sabes tal vez hacia dónde vas, pero ¿qué estás haciendo ahora por eso? Porque Dios una vez más, como lo dice en su palabra, dice que Él es fiel, que nosotros debemos ser fieles en lo poco para que Él nos pueda poner en lo mucho. Es necesario, número uno, para avanzar en nuestros propósitos y querer y tomar más de Dios, tener anhelo. Tener deseo. San Juan 7, del 37 al 38 dice, San Juan 7, del 37 al 38, y el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La escena es esta. La cena era una gran cantidad, cientos de judíos, en la fiesta de los tabernáculos, en una gran ceremonia. Existían afuera de las casas unos vasos llamados vasos de honra, que eran vasijas. Y esas vasijas tenían que estar llenas siempre de agua. Porque en ese entonces, al no haber movilidad, salvo carreta, caminaban, eran peregrinos y estaban allí, como tal vez acá he visto en algunos locales, en algunas casas, a ciertos tarros de agua para que los animales de la calle puedan tomar. Estos vasos se llamaban vasos de honra y estaban allí puestos para que cuando el peregrino venga sediento pueda beber, pueda tomar, porque hacían largos caminos con un piso de Palestina que era como este piso con polvo, duro. Entonces el peregrino llegaba con sed y no tenía que ni pedírselo porque estaba decretado según la ley que era para los peregrinos y aún los extranjeros. Pero ese día
Ese mismo día, en el ritual hacían algo ellos. Lo agarraban y lo tiraban por las calles, específicamente en el patio afuera del templo. ¿Y qué pasaba allí? Se llenaba y quedaba el lugar como a 10 centímetros. Y en ese tiempo, como va a pasar ahora, el agua escaseaba mucho y era muy, pero muy importante, como ya está pasando. Entonces la gente que tenía sed, la gente que venía, la gente que aún había participado, estaba allí y miraba con sed cómo se derramaba toda esa agua según el ritual. Y es ahí donde Jesús se para y dice: el que tenga sed, beba de mí, porque de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué vio Jesús? Sed, anhelo, deseo. Fíjense que Jesús, cuando no había anhelo y no había deseo, le decía a su discípulo, de hecho la palabra dice: sacudíos el polvo de vuestros pies. Cuando iba a ciertos lugares y no lo querían o lo rechazaban, Jesús no andaba atrás de la gente. Jesús no andaba diciendo: por favor, dale, seguime, mira, tengo para... Jesús no vendía el evangelio. La gente iba atrás de Jesús. Y Jesús utilizaba a través del libre albedrío algo sobrenatural y poderoso, que era la sed, el anhelo, el deseo. Qué triste que es cuando tal vez alguna pareja en la consejería pastoral me dice: pastor, yo perdí el amor. Yo no deseo más a mi esposo o a mi esposa. No siento nada. Qué triste que es cuando se está por estar, porque la rutina, en la costumbre, llegó a eso, porque tal vez ahora hay hijos que unen, o la economía, o algún emprendimiento económico, pero no hay amor, no hay un sentimiento. Los besos no provocan nada, no producen nada. Qué triste que es cuando la persona no siente ese amor y ese compromiso por el Señor. Qué triste que es cuando no hay sed, porque cuando no hay sed puede haber río del Espíritu, puede haber agua, pero no hay sed. Dios quiere que tengamos anhelo, deseo de búsqueda. Dios quiere, y Él provoca tanto el querer como el hacer, que tengamos esa sed, que tengamos ese deseo de buscarle, de servirle, que sigamos firme con la pasión, así como esa pasión dejó un legado terrible y nos pudo salvar. Anhelo, deseo. Hay un gran espíritu, iglesia, un gran espíritu que ataca a las iglesias, que es el espíritu de la apostasía. La apostasía es lo que le pasó a Salomón. Salomón, el rey más sabio, el que dejó libros espectaculares en la Biblia, por lo menos el de Proverbios. Pero también Cantar de los Cantares y Eclesiastés están dentro del canon, aunque algunos los quisieron sacar. Pero ese hombre comenzó buscando a Dios. Ese hombre comenzó obedeciendo los preceptos de Dios. Ese hombre comenzó con todo el anhelo, el deseo, cumplió lo que no pudo cumplir su padre, le levantó un templo al Señor, a Jehová. El mayor registro de los sacrificios que se hicieron en todos los años fue el sacrificio de Salomón. Miles y miles y miles de animales muertos ofrendándose para Jehová y cayendo fuego del cielo. Pero ¿saben cómo termina ese hombre? Se volvió apóstata. Comenzó a seguir a las mujeres paganas que sacrificaban niños. Comenzó a alejarse y terminó también oprimiendo al pueblo. Y Dios, por amor a David,
no lo sacó, no quebró. Ahora cuando Él muere dejó una consecuencia terrible. La apostasía es estar por estar, cantar por cantar, predicar por predicar, congregarte por congregarte. El Señor quiere que haya pasión, el Señor quiere que haya fuego, el Señor quiere que no perdamos la llama de cuando Él nos salvó. Aunque hayan pasado años, lo que Él hizo por nosotros no tiene precio y tiene que estar patente siempre. Y te digo algo, a veces hay pequeñas grietas, a veces hay pequeñas cosas, pequeñas zorras que pueden comer el fruto, que el plan diabólico no es de un día para el otro, va paulatinamente. Y cuando se quiere acordar, ese cristiano está frío, ya no ora como antes, ya no busca como antes. Cuando se quiere acordar, ese pastor está frío, ya no tiene la prédica con el fuego, tiene teología. Cuando se quiere acordar, ese director canta, pero no transmite, no deja legados. ¿Por qué? Porque todo se volvió costumbre, todo se volvió profesionalismo y perdimos la sed. No pierdas tu sed, no pierdas el deseo, no pierdas el anhelo, que esté intacto, aún más que crezca, como dice Anacondia. El primer amor no debe ser para un tiempo, el primer amor debe permanecer, madurar y crecer para el Señor, para que la gloria se manifieste. Número 1, con sed, anhelo y deseo. Número 2, debe haber compromiso, debe haber sacrificio. Dice la palabra del Señor en Génesis 15, del 6 en adelante, que Abraham tuvo que sellar un pacto. Y ese pacto consistía en lo que Dios le había dicho. Pero ¿cuántos saben que los pactos son contratos? Los pactos son contratos de 1 o 2 o 3 personas o más que tienen que cumplir ciertas cosas. Dios sigue siendo un Dios de pacto. Dios sigue siendo un Dios de pacto. Y los pactos hay que cumplirlos. Señor, te serviré. Guarda con lo que decimos. Señor, haré esto. Dice la palabra, no prometas cosas que después no puedas cumplirle a Jehová, para que no le provoques, ¿qué? Ira. ¿Dios se enoja? Sí. La Biblia lo dice. Y cuando se quiebran esos pactos, cuando se quiebran esas promesas, cuando no se cumplen, cuidado, debe haber compromiso. Debemos nosotros obedecer a los mandatos de ese pacto que la palabra de Dios dice, y más en este tiempo. ¿Por qué estamos viendo persecución a los pastores en Estados Unidos? Porque hay instituciones ya religiosas, bautistas, metodistas, aliancistas, allá y sobre todo en el sur de Estados Unidos, que han quebrado un pacto casando, porque son jueces también y tienen el poder legal para casar a homosexuales y a lesbianas. ¿Saben por qué? Porque temieron más que le quiten el carné y el edificio que agradar a la ley de Dios. Cuidado, los pactos, los preceptos del Señor están para cumplirse. Hay una frase de la mafia que dice que los pactos están para quebrarse. Los mafiosos, Al Capone decía eso, pero los pactos de Dios no están para quebrarse, están para cumplirse. Cuidado, ya llegó el tiempo, iglesia, de la persecución espiritual, de que vas a tener que identificarte. Ya llegó el tiempo de que vas a tener que identificarte como empleado, como empleador, ser luz y no quebrar pactos. No quebremos pactos, porque si no todo lo que cantamos y predicamos acá queda en este techo. No quebremos pactos, que los corruptos y la gente que no conoce a Cristo quiebre pactos. Bueno, no conocen.
Hay que predicarles, hay que decirles, hay que animarse y dejar de ir a regalar una Biblia, nada más un libro, y agarrar y decir, ustedes están en pecado, están maldiciendo a la ciudad. Hay que levantar voz profética porque no lo conocen. Pero lo triste es cuando el pueblo quiebra pactos. Lo triste es cuando empleados le roban horas a los empleadores. Y cuando vienen a las oficinas me dicen, son cristianos. Y yo tengo que decir, trágame tierra. Y tengo que sacar versículos bíblicos cuando es la realidad. Cuando hay empleadores que oprimen a los empleados y son cristianos. Allá me dio un profundo dolor en Bahía Blanca. Un hermano que tenía un grupo de crecimiento, era una barca, trabajaba arreglando ascensores. Una empresa muy grande. Y me dio muchísimo dolor porque esa barca estaba creciendo, se estaba multiplicando. Y habían venido algunos paraguayos a la iglesia, sobre todo paraguayos. Y cuando comencé a liderar la red de hombres, empecé a ver y me empecé a preguntar cómo estaban. No solo estaban en negro, estaban prácticamente esclavizados, porque trabajaban más de las 8 horas y lo que es peor, les pagaban nada. ¿Quiénes eran? Un timonel, un servidor o un líder de una iglesia. Entonces cuando pasa eso, los cielos se cierran. Los cielos se cierran. ¿Por qué se cierran? Porque los cielos se abren a través de la obediencia. Los cielos se abren a través de la integridad. Que se levanten personas íntegras. Que se levanten personas que no pierdan la sal. Cristian hablaba de que él hizo un acto profético, el siervo Eliseo, y tiró ¿qué? Sal al agua. ¿Y las aguas qué pasó? Se sanaron. Porque la tierra era buena, pero las aguas eran malas. El Señor habla de la sal. Ustedes saben que el mismo Señor que dijo que esa sal no se vuelva ¿qué? Insípida. Ustedes saben que esa sal, como cualquier sal de toda la tierra, nunca se puede volver insípida. La sal nunca pierde el sabor. La sal es sal. Pero ¿saben por qué decía eso? Justamente por lo que estamos hablando ahora. Porque de la palabra latina salarium, la sal era una forma de pago, una cierta moneda. Y cuando no había lo monetario, pagaban con sal. De ahí viene salario. ¿Y saben qué hacían los judíos? Los judíos tenían que pagarle los impuestos al Imperio Romano. Y los judíos mezclaban la sal y le ponían arenilla. Y esa arenilla era mezclada, y entonces dentro del Imperio Romano había personas destinadas para depurar esa sal. La ponían en agua, la sal se convertía en agua y siempre estaba salada, pero la arena, que no se puede disolver, se separaba. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo es: no se mezclen. No se mezclen, no pierdas la sal, no pierdas lo que Dios puso en tu vida, porque la sal siempre será sal. El tema es cuando hay cosas que se van mezclando y ahí sí va perdiendo el sabor, y ahí sí va perdiendo el propósito, y ahí sí se va desenfocando porque se mezcló. Debemos comenzar a clamar por integridad, por compromiso y por no quebrar los pactos. Por último, hablando de compromiso, la santidad. La santidad. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, habla de que estaban llevando el arca del pacto. Pero lo llevaron a través de un carro. Y ese carro no era lo que Dios quería. Dios necesitaba hombres, sacerdotes íntegros, pero que también no hagan cosas, y ahí no solamente entra santidad, sino también entra sujeción, por hacer. ¿Se acuerdan de Usa?
llamado Pérez Usa ese lugar, porque el fuego de Dios cayó y murió porque tocó lo que no tenía que tocar. Cuando estamos hablando de iglesia no hablamos de justamente hobby o jugar o hacer. Estamos hablando de que hay un cuerpo, de que hay una visión. Estamos hablando que es necesario tener sujeción. Sujeción no es sumisión. Pero si queremos verdaderamente ver cielos abiertos, cuidado cómo nos manejamos. Una y cada vez más los llaneros solitarios. Hemos visto tristemente, no solo de esta congregación, de todas las congregaciones que han tenido visiones celulares, células que se han ido de la visión o se han abierto y no se han congregado y se han armado una mini iglesia porque se van de una visión, se van de un cuerpo. Eso nunca prospera. Algo de lo cual tenemos que luchar, amada iglesia, es de dejar de invitar o de andar invitando de otras congregaciones. Hace poco Dante Gebel largó una bomba, como lo suele hacer a propósito, de un predicador que decía: quien invita a personas de otra iglesia es un inmoral. ¿Qué les parece? ¿Es verdad o no es verdad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un mar de oportunidades y dejar de pescar en peceras. Ahora, no solo es eso, ese es un ejemplo nada más. Por eso no hay unidad, por eso cuesta tanto la unidad, por eso no hay una madurez, por eso las reuniones unidas cada vez son menos o más esporádicas, porque todavía, o desde lo pastoral y me hago cargo, y desde las iglesias no se ha entendido el concepto de reino. Hay sujeciones de iglesias locales, hay visiones, hay un cuerpo y debemos trabajar en base a ese cuerpo. Es necesario estar en sintonía como último principio para avanzar por más.